Bueno, lo que vamos a aprender ahora es a hacer nuestro plano sanitario. Vamos a hacer lo que es todo el diseño sanitario de una casa. Como primera parte, nosotros debemos saber inicialmente, para que nosotros tengamos un diseño sanitario correcto de una casa, los planos de ubicación del proyecto, es decir, dónde el proyecto va a estar ubicado, ¿de acuerdo? Para luego de ahí ver la factibilidad de servicio. Primero, si nosotros queremos hablar de lo que es, el proyecto en sí, debemos primero conocer de que para lo que es instalaciones sanitarias, nosotros tenemos una norma que se llama la IS 010, de la cual nosotros vamos a tener que trabajar con respecto a eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la IS 010 nos permite determinar cuánta cantidad de aparatos necesarios, aparatos sanitarios necesitamos. Aparte, también nos va a permitir saber o conocer cuánta dotación de agua vamos a tener, la dotación para el consumo humano. Aquí tenemos también la dotación de agua caliente. Adicionalmente tenemos los abacos para el tema contra el incendio, todo lo que se refiere a desagüe, y adicionalmente tenemos también algunos anexos, algunas tablas que vamos a poder obtener nosotros, las unidades de gasto, y todo lo que se refiere a desagüe, ¿de acuerdo? Es importante que se trabaje con esta norma para lo que es el diseño sanitario. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro plano. Aquí está nuestro plano. Nosotros tenemos un plano en el cual nosotros vamos a hacer nuestra casa de 3 pisos. Vamos a hacer una vivienda unifamiliar de 3 pisos. Primero, como ya lo había mencionado, necesitamos lo que es plano de ubicación. Aquí tenemos, por ejemplo, el plano de ubicación que me va a permitir el área de lote. Aquí tenemos la altura máxima. Tenemos también acá, esto es importante, tenemos el área techada, el área del terreno. Esto es importante, el área del terreno, el área libre ocupada, el área ocupada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, el lote, ¿no? El lote. ¿Cuánto mide el lote? ¿Cuál es el área del terreno? El área del terreno es 287.89. Ya, este numerito es importante. Ahora bien, nosotros para empezar necesitamos saber la presión de la red pública, es decir, la presión por la cual va a pasar por debajo, la presión de la red pública va a pasar por debajo de la pista, de donde está ubicado, debajo de la pista. Va a pasar, o sea, por ejemplo, si mi lote está acá y aquí está la pista, por aquí va a pasar la presión de la red pública, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo determinamos la presión de la red pública? Nosotros lo determinamos aquí. Entramos acá y buscamos en CEDAPAL. CEDAPAL siempre emite lo que son boletines en los cuales nos da los niveles de presión de la red agua potable. Nosotros tenemos que nuestro proyecto está ubicado en Caraballo, en Comas, se realiza el centro de servicio de Comas, y tenemos 21.45 metros de columna de agua de CEDAPAL. ¿Cómo busco este número de acá? Simplemente coloco la presión de la red pública de CEDAPAL y nos va a salir este cuadro. Nos da que la presión de la república es 21.45 metros de columna de agua. La presión de la república se mide en metros de columna de agua, no en PSI, a menos que Perú no. También se puede medir en PSI, pero se recomienda en metros de columna de agua. Entonces, más o menos este grafiquito nos explica cómo tenemos, ¿no? Tenemos aquí nuestro edificio de 3 pisos. Aquí tenemos nuestra vivienda familiar, ¿de acuerdo? Aquí va a estar la vereda. Aquí está la vereda. La vereda mide de ancho 1.5 metros. Aquí está la berma, ¿de acuerdo? La berma. Mira, de la berma, esta longitud de la berma hasta la pista, aproximadamente hay 3.7 metros. O sea, se dice de que la berma mide 2.7 metros, ¿de acuerdo? Y nosotros nos retiramos, se dice de que la presión de la república está a 1 metro de la pista. Entonces, mira, tenemos esta longitud acá. Entonces, nosotros tenemos que la presión de la república es 21.45 metros de columna de agua. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros tenemos la presión acá, pero nosotros queremos determinar la presión de entrada al proyecto. Nosotros queremos saber la presión en la cual está entrando el proyecto a nuestro edificio. Entonces nosotros podemos determinar esa presión de la siguiente forma. A ver. Se dice que la presión de salida,
la presión, la presión de entrada, la presión de entrada, la presión de entrada del proyecto es igual a la presión de la red pública, ese numerito que nos salió es la presión de la red pública, más o menos, vamos a ponerle menos, las pérdidas, a ver, vamos a ponerlo bonito acá, las pérdidas de carga, ¿de acuerdo? O sea, nosotros tenemos que la presión de entrada del proyecto es igual a la presión de la red pública menos la pérdida de carga, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo nosotros determinamos la presión de la pérdida de carga? A ver, importante, la presión de la pérdida de carga, tenemos dos tipos de presión de pérdida de carga. Hay dos tipos de presión de pérdida de carga. Una es la pérdida local, y otra es la pérdida por fricción. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que tener dos tipos de pérdida local y pérdida por fricción. ¿Cómo se halla la pérdida local? A ver, mira. Nosotros tenemos aquí lo siguiente. Aquí tenemos la pérdida local, ¿de acuerdo? Se dice de que la pérdida local se determina de la siguiente forma. A ver, mira. Primero, nosotros entendemos que la pérdida local es igual a un K. Es lo mismo que se conoce con la sumatoria de K velocidad al cuadrado entre 2 veces G, ¿de acuerdo? A ver, más o menos se puede explicar de la siguiente forma. Ya, entonces nosotros vamos a ver cómo podemos entender esto de acá. La diferencia en sí para determinar la presión con la cual va a entrar al proyecto cómo va a entrar el proyecto, con qué presión va a entrar el agua al proyecto, tenemos que primero entender las pérdidas, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de pérdida local y pérdida de fricción. La pérdida local es igual a la sumatoria de K por velocidad cuadrada entre 2 veces G. Ahora bien, ¿qué K voy a tener? ¿De acuerdo? Mira, cuando yo voy a entrar al proyecto, según el Excel lo podemos verificar aquí. Cuando entremos al proyecto vamos a tener lo siguiente, mira. Aquí, al momento de entrar al proyecto, voy a tener un codo, de acuerdo, un codo de 45. Porque aquí está la presión, aquí va a entrar a mi edificio. Un codo de 45. Entro con otro codo de 45, ¿de acuerdo? Para que entre la presión de la red pública, ¿de acuerdo? De aquí viene con un codo de 45 hasta acá, hasta aquí. Entonces yo necesito determinar cuánto vale ese K. Ahora bien, ¿cómo yo puedo saber cuánto vale ese K? ¿De acuerdo? Aquí tenemos una tablita en la cual nos puede determinar esto. A ver. Aquí tenemos los coeficientes K que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos los coeficientes K para los codos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los coeficientes para las compuertas. Como les repetí, nosotros necesitamos aquí un codo de 45 grados, así que nuestro coeficiente simplemente va a ser 0.4, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a necesitar dos codos de 45. Como les expliqué aquí, vamos a necesitar dos codos porque miren, aquí vamos a necesitar un codo con el cual va a entrar aquí, va a doblar 45 y aquí va a doblar a 45. Adicionalmente, recuerden que en el medidor, antes del medidor, tiene que haber una válvula. Los medidores tienen dos válvulas. Esto es un medidor típico para que más o menos se entienda. Aquí vemos un medidor típico. Aquí, cuando entra, tiene una llave, y aquí cuando sale también tiene otra llave. Tiene en total dos llaves, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a considerar la presión de salida, voy a tener que considerar dos llaves, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos acá.
¿Cuánto es el K de pérdida para dos llaves? Aquí está. El K de pérdida para dos llaves. Aquí es una válvula de compuerta. Aproximadamente es 0.2 para la compuerta, la primera llave. Y 2.5 para la válvula check. Aquí dice 2.5 para la válvula check. Y válvula compuerta 0.2. Entonces miren, aquí nosotros necesitamos lo siguiente. Tenemos que el K es igual a ¿quién? Primero al del codo, de acuerdo al del codo, que según me dice aquí es 0.4, 0.4, pero necesitaremos dos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar dos codos de 45. Adicionalmente necesitamos 0.1K por 1 porque necesitamos solamente una compuerta, y 2.5 porque vamos a necesitar una válvula checa. Para que más o menos se entienda, vamos al Excel. Aquí en el Excel nosotros podemos determinar aquí, por ejemplo, que aquí necesitamos un codo de 45, acá otro codo de 45, y acá dos válvulas, una válvula check y otra válvula compuerta. Entonces más o menos vamos a decir así. El K usado va a ser primero 0.45, que es lo que vamos a usar nosotros para lo que es la válvula check de 40, para lo que es 0.40, perdón, para lo que es el tubo de 45 grados de espesor, de acuerdo. Pero vamos a necesitar dos, pues, porque miren, necesitamos dos, uno para que entre acá, otro para que entre acá, para que doble 45 grados. Necesitamos 0.2K. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una válvula de compuerta, de acuerdo, y me dice de que la válvula de compuerta es 0.2, de acuerdo. La válvula de compuerta totalmente abierta 0.2, de acuerdo. Entonces aquí colocamos la válvula de compuerta que vale 0.2. Esta es la de compuerta, y aquí la válvula check, que es 2.5. entonces la sumatoria de estos dos amigos, la sumatoria de estos tres amigos, perdón, la suma va a ser igual a ¿quién? A 2.7. Este número de aquí lo vamos a ingresar acá para lo que es para conocer la pérdida, de acuerdo, porque yo quiero conocer esto de acá. Entonces hasta ahora yo conozco de que esto vale 2.7, de acuerdo. Entonces yo sé que la presión de salida es igual aquí a la presión de la red pública menos la pérdida de carga. La primera pérdida de carga es la pérdida local. Pérdida por fricción. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esta pérdida por fricción es muy simple. Esta pérdida por fricción es igual aquí a la pendiente por la longitud. ¿Ya? Es muy fácil. ¿De acuerdo? Esa es la pérdida por fricción. Y esto se hace así, miren. La pendiente va a ser la siguiente. La pendiente va a ser 0.0205. ¿Por qué? ¿Por qué la pendiente va a ser 0.2? Porque la división entre la altura, o sea, la profundidad a la cual está la presión de la red pública, es decir, la profundidad con la cual está debajo de la pista, dividido entre la longitud, a cuánta longitud está la tubería matriz que provee de agua de la vereda, ¿de acuerdo?
O sea, aquí longitud más o menos va a estar, miren, más o menos para que se entienda. Aquí longitud de la vereda, esta es la pista. Aquí longitud de la pista va a estar el medidor. Este es el medidor y esta es la pista, ¿no es cierto? Este es el medidor, aquí va a estar el medidor, de aquí está la pista. Entonces debajo de la pista va a estar la presión, la tubería matriz que va a proveer de agua. ¿A qué longitud del medidor va a estar esto de acá? Entonces esta longitud es la que me están pidiendo aquí en el Excel. Voy a cerrar esto de acá porque no me sirve. Ahora bien, yo sé muy bien que la longitud que yo tengo es 4.45. ¿Por qué? Porque es la longitud a la cual está la tubería. Entonces la pérdida por fricción, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la pendiente, que es 0.22, entre la longitud a donde está el medidor, o sea, la longitud de la pista a la vereda. Esta longitud es 4.45, ¿de acuerdo? En realidad esta pérdida por fricción va a estar casi, este numerito va a ser 0.9, sino que se lo estoy demostrando. Ahora también tenemos la pérdida, pero la pérdida local. Ya, ahora tenemos la pérdida, pero la pérdida local. La pérdida, pero la pérdida local. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito para tener la pérdida local? Para la pérdida local, yo primero necesito determinar cuánta dotación necesito de agua en mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, para poder determinar cuánta dotación de agua yo necesito en mi proyecto, primero debo saber cuánto de metros cuadrados tiene mi proyecto. Entonces vamos acá. Ahora, miren, aquí según el plano según el plano de ubicación, me dice que mi proyecto tiene de área de terreno 144.90. ¿Ya? 144.90 será el área del terreno. El área del terreno. 144.90. ¿De acuerdo? Con ese número nos vamos a la tabla. ¿A cuál tabla? A la IES 010 nos vamos acá. Bueno, esto de acá no está muy bonito. Mejor vamos aquí a este Excel de acá y nos vamos a nuestra tabla, ¿de acuerdo? Y verificamos aquí según la tabla para lo que es vivienda unifamiliar, cuánta dotación le corresponde, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en nuestra norma nos dice que no corresponde para lo que son 200. Aquí dice que tenemos nosotros tenemos 144.9. Vamos acá, 144.9. Vamos aquí y buscamos 144.9. Aquí está. Hasta 200 me permite 1500. O sea que mi dotación va a ser 1500 litros por día. ¿De acuerdo? Entonces buscamos aquí, me dice que mi dotación según la norma IS 010 va a ser ¿cuánto? La dotación va a ser 1500 litros por día. Siempre se expresa así, litros por día. ¿Ya? Esa va a ser mi dotación. Según esto de acá, 1500 litros por día. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver la capacidad del medidor. O sea, cuánto de capacidad va a tener el medidor. Hasta ahora vamos a la pérdida de fricción ya calculada. Ahora tenemos el área del terreno ya calculado. Ahora vamos a la dotación según la norma IS 060. Perdón, la norma IS 010. Ahora la capacidad del medidor. La capacidad del medidor se determinará de la siguiente forma. Es simplemente el numerito que nos salió anteriormente en la dotación para todo el proyecto, lo dividimos este numerito lo dividimos entre 1000 por 24. O sea, lo que este numerito es lo mismo que nosotros tenemos,
simplemente que lo vamos a pasar a metros cúbicos por hora. Nada más, es lo mismo. Simplemente que lo vamos a pasar a metros cúbicos por hora. Nada más, a metros cúbicos por hora. ¿Y cómo lo pasamos esto a metros cúbicos por hora? Tenemos 1500, lo multiplicamos por 1000, ¿ya? Lo dividimos entre 1000. Este 1500 lo dividimos entre 1000, entre 1000, entre 1000. Y esto de acá lo multiplicamos por 24, porque sabemos que 24 horas en un día. Y ya está. Nada más. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que nosotros tenemos que determinar también va a ser determinar la velocidad con la cual va a entrar el proyecto. Y para eso me gustaría mostrarles unas tablas. ¿De acuerdo? Estas tablas de acá me van a permitir saber las velocidades que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, nosotros tenemos que transformar nuestro caudal, es decir, lo que nosotros hemos determinado anteriormente, que nos salió nuestra votación, lo tenemos que transformar en litros por segundo, ¿de acuerdo? Para determinar cuál va a ser el diámetro de nuestra cometida. Pero ¿qué es una cometida? Una cometida es un tubito con el cual entra a el proyecto, ¿de acuerdo? Bien, una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es nuestra cometida. O sea, nuestra cometida es donde está entrando el agua. Aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá. Aquí, ¿de acuerdo? Esto de aquí es 45 grados, que es lo que nosotros queremos poner aquí. Un codo de 45 para que salga y otro codo de 45 acá. Aquí nosotros tenemos nuestro medidor, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos determinando cuál va a ser el diámetro de esta tubería que va a entrar a nuestro proyecto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo determinamos la capacidad de la tubería de acá? La determinamos fácilmente con esta tablita que nos va a permitir saber, conocer cuál va a ser el caudal. Este caudal es el mismo de acá, ¿de acuerdo? Simplemente que tiene que ser transformado a litros por segundo. Entonces este caudal, el caudal para velocidades económicas va a ser igual a lo siguiente. Va a ser este numerito de aquí, pero transformado en litros por segundo. O sea, lo divido esto de aquí lo divido entre 24 horas que tiene el día, ¿de acuerdo? Tiene cada hora 60 minutos y 60 segundos. Tenemos un caudal de 0.017 litros por segundo. ¿De acuerdo? Litros por segundo. Aquí están nuestros numeritos. Litros por segundo. Este amigo de aquí lo buscamos en la tabla. En la tabla que tenemos aquí. 0.017. Entonces nos sale un valor menor a esto de acá. Entonces por ende nuestra velocidad va a ser 1.596. Copiamos y colocamos aquí velocidad va a ser esta de acá, 1.56. ¿Y para qué queremos tener esta velocidad? Porque queremos tener nosotros la pérdida, pero ahora la pérdida pero local, ya no la pérdida de fricción, sino la pérdida local, ¿de acuerdo? La pérdida, pero la pérdida local. Entonces esta pérdida local será la sumatoria de acá, aquí colocamos la sumatoria de K, acá, toda esa sumatoria de acá, le multiplicamos por la velocidad que nos salió, lo elevamos al cuadrado, y todo este numerito de acá lo dividimos entre 2 por 9.81, como ya lo había explicado acá. Esto es, ¿de acuerdo? Esto es, ¿ya?
como ya lo había explicado acá. Aquí está más o menos explicado. Esto de acá es la sumatoria de pérdidas locales, es la sumatoria de K, velocidad al cuadrado entre 2 veces G. ¿De acuerdo? Resulta que nuestro K nos salió este valor de acá. Es igual a ese número de acá. Este va a ser la sumatoria de K. Ya. Lo multiplicamos por esta velocidad elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y esto lo dividimos entre 2 por 9.81. Y no bajaría este numerito de acá. ¿De acuerdo? Ahora bien, por lo tanto, nuestra presión de salida, nuestra presión de entrada al proyecto, o sea, nuestra presión de entrada, con qué presión va a entrar al medidor para que nosotros tengamos la presión del medidor, esta va a ser la presión de entrada al proyecto. Esta será la presión. Va a ser igual a la presión de la red pública, que según ustedes saben, la presión de la red pública me salió 21.45 metros de columna de agua, según lo que me dice CEDAPAL. Le resto la pérdida de fricción, la pérdida por fricción, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la altura de acá, con la altura, a qué profundidad, de a qué longitud va a estar metido la red de provisión de agua, y le restamos también aquí la pérdida local. Con esta presión de agua va a entrar a nuestro proyecto aproximadamente 20 metros de columna de agua. ¿De acuerdo? Con esta presión va a entrar al proyecto con 20 metros de columna, 20 metros MCM metros de columna de agua. ¿De acuerdo? Con esta presión. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿para qué nos sirve saber la presión con la cual vamos a entrar? ¿De acuerdo? Nos sirve para determinar si cumple. Lo que ocurre es que existen dos tipos de soluciones a lo que se refiere a dotación de agua. Por ejemplo, miren, tenemos dos tipos de soluciones. A ver, vamos a abrir uno nuevo. Miren, tenemos dos tipos de soluciones. Según lo que se refiere a dotación de agua, ya tenemos dos tipos. Aquí viene uno y aquí viene otro. Aquí tenemos el sistema directo, ¿de acuerdo? Y el sistema indirecto, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el sistema indirecto, ¿de acuerdo? Para que yo diga que mi proyecto es sistema indirecto, se dice de que la altura del proyecto, o sea, la altura del proyecto debe ser mayor que la presión de entrada. Y esta a su vez tiene que ser mayor a la presión de la red pública. Bueno, así está mejor explicado. Se dice de que la presión de la altura total, o sea, la altura del proyecto, es decir, la altura de cuánto va a medir mi proyecto, tiene que ser menor a la presión de entrada, de acuerdo a la que hemos calculado hace un momento, y esta tiene que ser menor a la presión de la red pública para que sea un sistema directo, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto es la altura de mi proyecto? Fácil, eso lo vemos aquí en el plano arquitectónico. Nosotros vamos a verificar cuánto es lo que mide nuestro proyecto, cuánta altura tiene. Aquí, por ejemplo, estamos viendo nosotros que le han hecho un corte a nuestro proyecto. Por ejemplo, se hace nuestro proyecto y sale de que nuestro proyecto tiene 8.7 metros de altura, prácticamente, porque aquí ya no va a haber agua, ya no va a haber, la dotación va a llegar solamente hasta el edificio. 8.7 metros tiene todo mi edificio. Este es mi edificio, bueno, mi vivienda unifamiliar de 3 pisos, que tiene 8.7 metros, ¿de acuerdo? Aquí ellos están planteando un sistema de agua en directo, o sea, cuando tenemos un tanque elevado y tenemos una cisterna, nosotros tenemos un sistema indirecto, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros vamos a plantear
un sistema solamente directo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque miren, la altura es 8.7 metros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que sea 8.7 metros? Que cumple. Esta altura de aquí, 8.7 metros, es menor a la presión de entrada, que es 8, que nos salió, según el Excel, nos salió 20.20 metros, y esta a su vez es menor a la presión de la red pública. O sea, vamos a ponerlo en síntesis. La presión, la altura es 8.7 metros, ¿de acuerdo? Esta altura de acá es menor, esta altura de acá es menor a 20.20 metros de columna de agua, y esta es menor a la presión de la red pública, que lo podemos ver en la página CEDAPAL, que es 21.45, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir de que este proyecto cumple con las características para que sea un sistema de agua un sistema de agua directo, porque cumple con las características de un sistema de agua directo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si de repente tenemos un edificio que mide 20 metros de columna, 20 metros de altura, o mide 25 metros de altura? ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Pasaría este caso de acá. Tenemos un edificio que su altura, la altura del edificio, la altura total del edificio, la altura del edificio es mayor a la presión de entrada, y también es mayor a la presión de la red pública, o sea, la presión con la cual llega el agua de CEDAPAL. Entonces, en este caso, nosotros recomendamos un sistema indirecto. ¿Y qué es un sistema indirecto? Un sistema indirecto es un sistema que contiene, primero, cisterna, y contiene lo que es un tanque elevado. En algunos casos, tan solo contiene tanque elevado, cisterna no. Peso depende, ¿de acuerdo? Un sistema indirecto a veces contiene cisterna y tanque elevado, o a veces solamente contiene tanque elevado. Eso depende del proyectista, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo nosotros explicaremos, ¿de acuerdo? Según nuestro plano que tenemos nosotros aquí, explicaremos, por ejemplo, qué dotación va a tener nuestra casa, qué solución vamos a darle. Empezaremos con la tentativa del diseño, es decir, empezaremos a colocar, por ejemplo, aquí por ejemplo yo tengo una tentativa de diseño. Esta es el medidor, aquí tenemos el medidor. Vamos a ver qué tipo de soluciones le damos a este edificio, a este pequeño edificio, a esta vivienda unifamiliar, con la cual contamos, primero, para empezar, sistema de agua, dotación de agua, y lo que es desagüe. Por lo pronto hemos determinado qué presión va a entrar al medidor, para luego de ahí determinar todo el proyecto en sí, qué instalaciones sanitarias vamos a tener, ¿de acuerdo? Bueno, se deja con esta tentativa, con este inicio, para luego continuar porque el video está muy largo.